Soy María del Carmen del Águila y les voy a presentar brevemente algunos alcances sobre el lenguaje simbólico en la literatura eh, dirigido a docentes y mediadores. Eh, Nosotros como docentes y mediadores tenemos dificultad a veces para elegir algunos textos porque tenemos una lectura desde lo literal, ¿no? Eh, Sería importante acercarnos y entender un poco el pensamiento simbólico que existen en los niños, también en todos los adultos, pero que en el caso de los niños es mucho más natural. Eh, y eso nos permitiría tener mayor confianza en los textos que les podemos presentar, ¿no? Eh, el lenguaje simbólico está presente en la literatura en general. En las biografías, ¿no? Porque que hacen parte ahora de la literatura, ¿no? Y en los ensayos, ¿no? Son de otro estilo, y tampoco en los textos informativos, ¿no? Pero en los cuentos, mitos, leyendas, novelas, ¿no? Y en los otros géneros, en la narrativa en general, y en la poesía, ¿no? Esto está muy presente. Y el símbolo interviene como una metáfora o como un lenguaje cifrado que puede transmitir estas sabidurías y estas de manera sutil, ¿no? No declaradas, no como un mensaje abierto, sino de manera a que conecte con aspectos profundos de nosotros como seres humanos que, que, que tenemos vivencias más o menos parecidas, ¿no? En todas partes. Eh, y entonces se va a dirigir a esos niveles que nosotros a veces mismos no somos conscientes, ¿no? Prueba de ello es cuando leemos algún libro y de pronto tenemos emociones diversas y diferentes, o cuando vemos también, si no es algo impreso, sino una película, ¿no? En el caso eh, de los cuentos, mitos, leyendas de nuestro país, por ejemplo, tenemos un ejemplo, una prueba de esta diversidad, de cómo funcionan estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, en la sierra existen relatos que tienen que ver con ese enfrentamiento constante de los animales más pequeños con el zorro, ¿no? Que son la guayata, la perdiz, el cuy, ¿no? Y entonces estos van a través de diferentes juegos y astucias, vencer siempre al zorro. Y en algunos casos, en esos relatos, el zorro va a tener un fin realmente doloroso, podríamos decir, si lo vemos a nivel literal. Eh, Cuando estos cuentos son contados, ¿no? En las comunidades o en las regiones en las cuales han sido producidas, este, son consideradas como cuentos de humor, ¿no? Y también hay una clara identificación, digamos, los pequeños animales que vencen a este zorro que se supone que es astuto y es el depredador. Y uno lo puede entender desde ese lugar y también sucede en la manera en que se cuenta, ¿no? Porque el narrador o las personas que escriben estos textos o que han recogido y que ahora están escritos, ¿no? Como es el caso de José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos, que pidieron a los maestros hacer esas recopilaciones. Entonces podemos encontrar esos relatos a los que hago mención en estas obras. Vamos a encontrar mucho de esto. Y lo que va a suceder generalmente es que en el caso de los adultos vamos a decir, no, esto es inaceptable, es injusto, ¿no? La mentira no puede llevar a la resolución de un problema, ¿no? Entonces ahí nos estamos saliendo de la mirada del texto a nivel simbólico, porque estos animales representan eh, diferentes
ya sea sentimientos, ¿no? De parte de una determinada comunidad o las personas mismas, ¿no? Y el zorro representa también otros aspectos, ¿no? Y es más, a nivel simbólico, hay muchos otros significados que las personas que no pertenecemos a las culturas andinas o comunidades se nos pueden escapar y que las desconocemos, ¿no? Como la conexión a veces que este zorro va a establecer al hacer otros animales también con un mundo que está arriba, ¿no? Cuando viaja al cielo, por ejemplo. Entonces, es un poquito poner el ojo de que nosotros, cuando leemos literatura, encontramos elementos que dicen más de lo que nosotros a veces desde nuestro punto de vista o la cultura desde donde la leemos y desde nuestra también ideología, es decir, nuestro modo de entender el mundo, podemos ver. Entonces, es importante tener ese acercamiento y esa apertura, sobre todo como adultos y mediadores, a ese universo simbólico, para no censurar desde nuestras percepciones aquellos textos, ¿no? Y recortar esos sentidos ocultos que nosotros cuando somos niños, o cuando hemos sido niños, o los niños en general, lo leen desde otro lugar, ¿no? Em, eh, eh, por ejemplo, estos enfrentamientos o estas pugnas o esta relación o aspiración, ¿no? De que el pequeño venza al más fuerte es una suerte de justicia, ¿no? De justicia ansiada y que se logra en la literatura a través de estos motivos, ¿no? Entonces podemos encontrar que según las culturas o las regiones, los animales van a ser diferentes. En la selva nosotros tenemos el mono machín y el tigre, por ejemplo, ¿no? Tenemos en otros lugares el zorro con el puercoespín, por ejemplo, ¿no? Podemos tener en otro el zorro con el conejo o el conejo y el tigre, ¿no? Entonces, cuando una persona que está muy comprometida con la protección de los animales, ¿no? Los animalistas, por ejemplo, ha tocado que pueda haber una lectura literal y sea chocante y entonces la lectura se vuelve, digamos, limitada y le quita esa posibilidad de que ese texto eh, tenga su interpretación también a nivel simbólico. En realidad hay que conocer eh, este mundo, este universo, y para ello es importante acercarnos a algunos textos, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos a un antropólogo que trabaja muchísimo la mitología, que se llama Armando Millán, eh, y él aborda y reflexiona cómo estos símbolos han estado desde siempre y continúan y cómo existen sus variantes y sobre todo la presencia que tienen en el caso de los mitos, por ejemplo. Sería interesante conocer un poco más de sus trabajos. También tenemos a Eric Fromm, que habla del lenguaje olvidado, de los símbolos, eh, a Jung, por ejemplo, que habla de los arquetipos, a Bruno Bettelheim, que aborda los cuentos de hadas desde el psicoanálisis. Y nosotros investigar cuando conocemos un relato, cuáles son los significados que tiene para la comunidad que las produce, qué es aquello que para nosotros no es accesible y también conocer los contextos en los cuales estos se producen para entender qué es lo que están
queriendo decir, y no necesariamente, en el caso de los ejemplos que les di, promoviendo la violencia o promoviendo la mentira o el engaño o promoviendo, por ejemplo, la muerte de los animales.